Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes con estos corazones rotos. Ya que sí es 14 de febrero y yo sé que es tiempo de corazones y besos y todas esas cosas, pero en esta ocasión quise hacerles unos corazones rotos, ya que también hay personas que tienen su corazoncito roto, así que les hice estos aretes, espero que les gusten. Si no los quieren como aretes, también pueden hacerlo pulsera y pueden hacer solo uno de los corazones y ya. Así que espero les guste este video. Si quieren ver el diseño lo dejo en mi Instagram. Antes de continuar no olviden por favor dejar sus comentarios, compartir el video, darle like y si aún no están suscritas o no me siguen no olviden también hacerlo. Y bueno, sin más, comenzamos con este video. En esta ocasión voy a utilizar dos colores de Delicas y estoy utilizando este rojo y este otro que es un tono blanco grisáceo. Estos son los números de los colores. Voy a utilizar también este hilo de nylon en la talla D. Voy a estar utilizando este rosa y una aguja del número 10. Ya coloqué mi hilo aquí en mi aguja y estoy colocando más o menos unos 50 centímetros de hilo. Ahora voy a comenzar con una de este tono. Le voy a llamar blanco porque no quiero estar diciendo blanco grisáceo. Así que voy a tomar una de este tono blanco, una roja y una blanca. Las paso por el hilo hasta casi el final. Aquí al final hay que dejar hilo suficiente para poder esconderlo. Ahora dejamos estas dos delicas y voy a pasar mi aguja hacia abajo en la primera. Y queda así. Ahora tomo una roja y paso aquí hacia arriba. Una roja y paso aquí hacia abajo. Ahora voy a llevar mi aguja hacia arriba de este lado pasando estas dos delicas. Ahora voy a tomar dos rojas, voy a pasar aquí en este primer hilo. Una blanca. Una roja y esta la paso en el último hilo donde pasé la blanca. Ahora tomo dos rojas y comienzo pasando en el primer hilo que tengo aquí. Una blanca. Vuelvo a tomar el rojo, voy a colocar dos. Las voy a pasar en este mismo hilo que está aquí, el último hilo que tengo aquí. Ahí voy a pasar las dos delicas. De nuevo, dos rojas. Paso en este primer hilo. Una blanca. Tres rojas.
De nuevo tomo 2 de licas rojas y comienzo pasando en el primer hilo. Continúo con este tono rojo, coloco 2 más para tener un total de 4 de licas. Una blanca, dos rojas, las voy a pasar en este mismo hilo. De nuevo tomo 2 rojas y comienzo mi vuelta aquí. De nuevo una roja, una blanca, ahora de nuevo tomo el tono rojo y coloco 4. Vuelvo a tomar 2 rojas, continúo con el rojo, voy a colocar 2 más. Una blanca, de nuevo 4 rojas, de nuevo tomo 2 rojas, continúo con este tono rojo hasta tener 4. De nuevo una blanca, ahora tomo 5 de este tono rojo,
Voy a comenzar mi vuelta, tomo 2 delicas rojas. Continúo con el color rojo hasta tener 6. Una blanca. Tomo de nuevo el rojo, coloco 4. De nuevo tomo 2 rojas. Voy a dejar este hilo, voy a hacer una disminución, voy a pasar mi aguja acá en el segundo hilo. Ahora voy a acomodar esta delica de aquí. Voy a pasar la aguja aquí hacia abajo y paso en esta. Y ya queda acomodada esta delica. Voy a continuar con este tono rojo hasta tener 4 delicas. Una blanca. Continúo con el rojo, coloco 5. Vuelvo a tomar 2 rojas y paso aquí. Continúo con este tono rojo hasta tener un total de 5. Una blanca. De nuevo 5 de este tono rojo.
De nuevo tomo 2 rojas. Voy a hacer otra disminución, dejo un hilo, paso aquí. Continúo con este tono, coloco 2 más. Ahora aquí voy a terminar este lado. Voy a tomar 2 rojas. Voy a dejar este primer hilo. Voy a pasar aquí en este. De nuevo me regreso hacia acá para acomodar esta roja. De nuevo una roja. Ahora aquí ya terminé este lado, ahora voy a ir hacia acá para terminar este. Voy a llevar mi aguja por todas las delicas hacia acá hasta esta. Ya tengo el hilo en esta delica de aquí. Voy a tomar de nuevo 2 rojas y paso aquí. Continúo colocando 2 rojas. Continúo con la siguiente vuelta, vuelvo a tomar 2 rojas y aquí de nuevo voy a hacer disminución. Dejo este primer hilo y paso en este. Me regreso para acomodar esta delica. Tomo otra roja. Así ya terminamos nuestro corazón. Si ustedes quieren dejar solamente el corazoncito y hacerlo como aretes o pulsera, incluso también un anillo, lo pueden dejar así, ya nada más esconden su hilo entre las delicas y ya está listo. Yo voy a estar haciendo otro corazón, así que lo voy a agregar aquí mismo. Voy a pasar estas delicas. Son 5 delicas del tono bronce, una blanca, una roja y una blanca. Las paso por mi hilo.
Ahora aquí paso estas dos, regreso la aguja aquí. Así, aquí ya estaríamos comenzando con el siguiente corazón. Sería como al comienzo, esta parte de aquí. Voy a tomar una roja, paso aquí. Una roja. Paso hacia acá por estas dos. Así, estoy en esta vuelta. Esta. Voy a repetir lo que sigue. Es lo mismo que acabamos de hacer. Y ya ustedes pueden hacerlo lo grande que ustedes quieran. Pueden hacer una pulsera siguiendo este mismo diseño o pueden hacer también unos aretes. Yo voy a continuar haciendo la siguiente pieza de corazón, que sería igual que esto. Ya tengo los dos corazones. Ahora voy a llevar mi hilo con mi aguja hacia abajo para acomodar estas telicas que coloqué aquí entre los dos corazones. Así que voy a ir pasando la aguja hacia abajo entre las telicas. Aquí ya saqué mi aguja en esta delica. Ahora voy a pasar dentro de estas delicas. Ahora mi hilo está subiendo en la delica de acá. Yo voy a tomar esta. Ahí quedan unidos los dos corazones y queda como a la mitad del corazón, es decir, entre estas dos delicas del comienzo y entre estas dos delicas de este lado del corazón. Ahora voy a esconder mis hilos pasándolos también entre las delicas y cortando lo que sobre. Aquí ya tengo la pieza, ya le escondí los dos hilos y ahora para terminar voy a estar utilizando estas argollitas. Estas son de 4 milímetros, voy a ocupar dos y también voy a utilizar un arete de estos que son tipo anzuelo. Aquí tengo el arete y mis dos argollitas que voy a estar utilizando. Voy a colocar mi argollita en esta delica que sobresale aquí. Así es como debe de estar su arete. Voy a tomar este lado y voy a pasar la argollita aquí. Voy a pasar aquí la otra argollita y voy a cerrar esta. Ahora en esta argollita voy a colocar el arete. Así quedaría terminado el arete. Ahora por último lo voy a estar endureciendo. Primero voy a aplanar bien las piezas. Y voy a utilizar este esmalte de uñas. Este es un tono transparente. Ahora voy a dejar que se seque y después voy a colocarle del otro lado. Ya se secó la pieza, así ya quedan los aretes terminados. Espero que les haya gustado el video.
Antes de irse, no olviden compartirlo, comentar, darle like al video. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.